Domingo a la noche, pausa ideal para respirar y reflexionar. ¿Sentís que estás en la misma sintonía con el mundo o acaso tenés más preguntas que respuestas? Si te mueven los vínculos que importan, el bienestar integral y todo lo que está pasando en la sociedad, estás en el lugar correcto. Cada domingo a partir de las 21 horas te vamos a estar acompañando para que arranques el lunes un poco más tranquilo. Bienvenidos a Algo Está Pasando, una cita semanal con lo que nos importa de verdad. Mi nombre es Damián Falcón y seré el anfitrión de este encuentro. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo están? Muy bien, acá arrancando este domingo. Buenas, ¿cómo andan? Hola, buenas noches. Tuvimos una semana agitadita, ¿verdad, Caro? Sí, muy agitada, la verdad que sí, mucho trabajo, pero además también aprovechando que hoy uno de los temas que vamos a tocar es el metaverso, me invitaron a una fiesta en donde básicamente me metían en el metaverso. A ver, ¿cómo es eso? Bueno, llegabas al evento, era un evento raro, porque era justo en una casa de pastas. ¿Cuándo no? Perdón que haga este paréntesis. ¿Cuándo no? Carolina con sus anécdotas raras. Siempre alguna anécdota rara y vinculada con lo que hago. Todo random. Todo random y de derecho informático, tecnológico y demás. Bueno, entrabas a la fiesta y era una casa de pastas y yo digo, qué raro la fiesta en la casa de pastas. Bueno, no, pero pasabas por la casa de pastas, subías una escalera y llegabas a una casa como medio rara, en donde te ponían unos auriculares y vos directamente te conectabas con lo que sería el metaverso. Obviamente no es el metaverso como lo vamos a ver hoy, pero sí te conectaban con los auriculares y había un DJ que tocaba música, entonces vos salías a si fuese como un patio y seguías escuchando la música que el DJ tocaba adentro. Para mí es rarísimo, igual porque es como que no puedes hablar con la gente. No, estás como estás como en el metaverso. No, o sea, ahora, no, muy tecnológico. La versatilidad de Carolina es, durante el día es madre y abogada. Claro. Por la noche, bueno, sale a esos Y de noche eventos. me invitan, Yo te sí. digo una cosa, Caro, vos deberías cobrar la presencia de mínimo. Sí, debería, la verdad que sí, debería cobrar por eso. Pero la verdad es que estuvo muy bueno porque tenías hasta la posibilidad de cambiar de canal, entonces había 3 DJs y vos escuchabas los distintos canales Excelente. que se daban en las distintas salas. Y bueno, muy bueno. Bueno, así en vez de auriculares vas a hablar de el lanzamiento de Meta a propósito de los anteojos que te permiten, bueno, realizar millones de cosas, todo integrado con realidad virtual, aumentada, inteligencia artificial. Es como entrar en un mundo realmente interesante. Otro de los temas interesantes, justamente hago el tuyo, que seguimos por el lado de la tecnología. ¿Quieren que arranque? Bueno, arrancamos con eso entonces. Sí, vamos a seguir hablando de tecnología. Hoy no tocan redes sociales, sino que toca IA generativa. La IA generativa es una especie de IA que seguramente todos ya conocemos porque estamos todos metidos con el ChatGPT. Bueno, habría que decir que además de ChatGPT hay muchas otras. Una de las más buenas, diría, es Gemini. Antes de seguir con el tema, tenemos un tapecito, pero dale. antes quisiera presentar a Martina Muñoz. Hoy con ella inauguramos el segmento de divulgación científica. Se suma a esta mesa para aportar todo su conocimiento sobre diferentes cuestiones que tienen que ver con estudios internacionales, avances de la ciencia. La especialista con nosotros. ¿Qué tal, Marti? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por la presentación. Hoy les traigo Alzheimer, dieta, relación intestino-cerebro, inteligencia artificial. Por supuesto, el tema transversal seguramente sea inteligencia artificial y además les comento la conversación importante hablando de mandatos familiares, de integrar el origen de las creencias heredadas. Vamos a estar en comunicación vía Zoom en minutos nada más con Manu Colombo, que es coach ontológico, sistémico. Nos trae algunos ejercicios prácticos seguramente para poder llevar adelante. Pero a vos, si querés, vemos primero Dale. el tepsito. Buenísimo. ¿Sí? ¿Por qué tengo que pagar terapia si ChatGPT me ayuda gratis? Amiga, literal le conté todo a ChatGPT y me respondió mejor que mi psicóloga. Hola ChatGPT, dicen por ahí que entendés mejor que yo a mis pacientes. ¿Esto es cierto? Hola, Marina. Yo respondo a lo que me dicen con la mejor información disponible. Mi objetivo es ser claro, útil y rápido. Siempre estoy disponible para ayudar a quien me necesita. Entiendo, pero
¿qué haces cuando alguien no te dice lo que realmente siente? Si no se expresa en el texto o de manera hablada y explícita, no puedo interpretarlo. Solo trabajo con lo que me dicen o escriben. Ahí está. ChatGPT no es el problema. El problema es creer que esto puede reemplazar a esto. Agos, la pregunta obligada. ¿El problema es o no ChatGPT? Diría que el problema es cómo lo usamos. Muy bien. Vamos a hablar rápidamente de qué es la IA, por si alguien no lo sabe, aunque creo que, como dije, lo estamos usando todos, lamentablemente. La IA generativa lo que hace es justamente generar, por eso se llama generativa, nuevos textos, videos, imágenes, cálculos, lo que se imaginen. Lo que viene a hacer es que justamente trata de, nos simplifica muchos procesos de tiempo. Pero eso tiene un lado B, que es lo que me parece más que nada interesante para hablar, porque si lo utilizamos de manera abusiva puede reemplazar todo el ejercicio cognitivo que tenemos que hacer, incluso para formular una palabra. Entonces, bueno, me puse a investigar un poco porque lo que sí noto quizás entre personas que conozco es que yo ya me doy cuenta, por ejemplo, cuando leo, también soy abogada, y quizás leo algún escrito que ya me doy cuenta que está redactado, damos fe de eso, íntegramente estamos rodeados, chicos, por inteligencia artificial de abogados. Y a mí me dio curiosidad y yo investigo mucho. Entonces me puse a investigar y encontré un estudio de la Universidad de Medicina de México, la UNAM, es una universidad muy reconocida en el continente, que habla de esto del lado B, o sea, qué consecuencias a nivel cognitivo nos podría llegar a tener. Hay que aclarar que obviamente no va a haber conclusiones porque la IA generativa arrancó hace muy poquito tiempo, con lo cual quizás resultados negativos podamos tener en un par de años, pero sí se empezó a escribir y a debatir. Y lo que se señaló se agregó un concepto nuevo que es descarga cognitiva. ¿Qué es la descarga cognitiva? Wow, qué interesante. Sí, es cuando trasladamos procesos cognitivos que antes los hacíamos nosotros, digamos, con nuestro cerebro, a aparatos externos, vamos a llamar. Aparato externo, la IA generativa. A ver, hace tiempo ya nos venimos valiendo de este tipo de herramientas, por ejemplo, antes de la IA generativa. Por ejemplo, con la calculadora también hacemos lo mismo, trasladamos ejercicios que hacíamos mentales a un aparato. El tema es que, por ejemplo, yo me acuerdo cuando estaba en la secundaria no había IA generativa, por suerte o por desgracia, no lo sé, pero en las evaluaciones, por ejemplo, de matemática, lógicamente yo podía tener la calculadora, pero igualmente todo el proceso de resolver cálculos lo tenía que hacer yo, con ayuda de la calculadora, pero lo tenía que hacer yo. Bueno, en palabras simples, la IA generativa ahora ni siquiera me fuerza a hacer ese proceso. O sea, si lo quiero hacer, obviamente lo voy a hacer, pero bueno, es un atajo muy tentador que si lo sobreutilizamos puede generar esto de que no terminemos ejercitando muchas funciones básicas como es comunicarnos. Ya para armar un simple mail avisando algo que no contiene una complejidad grande, delegamos todo a la inteligencia artificial generativa. Entonces, esto es lo que desarrolla el artículo y que habla de pereza metacognitiva, que vendría a ser un poco, es más técnico como lo señala el artículo, pero es un poco lo que les estoy diciendo. Ahora, no es que simplemente nos simplifica un cálculo simple, sino que nos hace hasta la resolución del problema. Nos redacta, nos traduce, nos hace lluvia de ideas, nos arma las conclusiones, nos dice las estrategias. Entonces, ¿qué es lo que nosotros elaboramos con nuestro propio cerebro? Sí, incluso hasta genera imágenes, o sea, para los artistas, o genera hasta música. Sí, ese también es otro tema, o sea, ¿quién tiene, nosotros que somos abogados, quién tiene los derechos de propiedad intelectual sobre esa imagen? Tal cual. Que también pasa eso, porque es algo nuevo que ni siquiera lo creó el ser humano. Claro, el problema me parece que está en que la gente lo está usando para reemplazar procesos cognitivos, operaciones. Hago esto que vos bien contabas antes. Nosotros somos de una era más analógica.
y tenías que estudiar para ir a los exámenes, facultad, no, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando tenía que armar trabajos prácticos para la facultad, era del principio a fin lo armaba yo. Quizás sí te valías de citas de otros autores, pero eso incluso era más enriquecedor, porque quizás esa cita la rebatía o la utilizaba para fundar algo. Ahora es probable que muchos alumnos, bueno, en la facultad lo hemos visto, hagan todo con la IA generativa. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? ¿Cuál es nuestra producción? ¿Cuál es nuestro aporte? Y, bueno, por último, lo que dice el artículo es que el cerebro, como cualquier otra parte del cuerpo, si no lo ejercitas, se atrofia. Con lo cual, el problema para mí es cómo utilizamos y que no nos genere dependencia. O sea, que ya para simples tareas también lo estemos utilizando. Incluso, bueno, en el derecho es muy tentador también, porque como básicamente lo que hacemos es armar escritos y la IA generativa es espectacular para eso, pero atención, porque también lo que hace la IA generativa es alucinar, que es un término específico creado, o sea, o asignado, mejor dicho, a la invención que hace. ¿Por qué? Porque la IA está programada, por decirlo de alguna manera, no soy programadora ni técnica, pero está programada para que te dé una respuesta satisfactoria. Entonces, si no la encuentra, porque utiliza bases de datos, información, qué sé yo, te va a dar algo que está inventado. Y eso pasa mucho por ejemplo, en la labor de los abogados, que crea leyes, inventa artículos o inventa fallos jurídicos. Con lo cual hay que tener atención. Y después, respecto al tema del video, me parece también interesante esa arista de que muchas personas lo están utilizando para cuestiones de salud mental, porque la IA generativa tiende a, ¿cómo podríamos decir?, ser sobreempática. Busca complacer de alguna manera, busca, le estoy dando una entidad como si fuera una persona, no lo es, aunque parezca, pero está armada, configurada para que así lo sea, ¿no? Yo pregunto a la mesa, ¿alguien ha utilizado ChatGPT o alguna otra inteligencia artificial generativa para funcionar una especie de psicólogo? He escuchado mucho. De psicólogo no, pero... ¿Qué consulta la IA? Claro. De psicólogo no, porque ya tengo el mío, y para eso pago, pero sí para... Alguno quizás se quiere ahorrar, ¿viste? El servicio del psicólogo. Cae ahí en la tentación. Un resultado de médico, eso está mal, un análisis. En vez de primero mandarlo al médico, lo subo. Pero aparte, si antes lo usábamos Google, cuando llegaba el estudio médico, uno googleaba a ver qué, y entonces ya uno estaba muerto, más o menos, por lo que veía en Google. Digo, hoy también pasa con la IA generativa, que lo usamos muchísimo para antes de ir al profesional, consultamos al ChatGPT. Me parece que de alguna forma nos está volviendo un poco más pasivo, ¿verdad? Bueno, eso es lo que señala el artículo, justamente, porque no hacemos todo ese proceso cognitivo para llegar a un resultado. Y bueno, vamos a ver en un par de años qué sucede. Obviamente tiene un montón de cuestiones que son buenas, la IA, ¿no? Sin dudas. Pero bueno, como todo en la vida hay que analizar lo bueno y lo malo, y acá estamos viendo este lado B. Bueno, y algo está pasando en reunión de preproducción, justamente a vos comentabas del caso de la demanda, ¿no? Súper interesante. Hay un caso muy reciente en Estados Unidos donde unos padres, lo voy a explicar en palabras sencillas, demandaron a OpenAI. OpenAI es la empresa de ChatGPT. ¿Por qué? Porque su hijo empezó a utilizar, era un chico creo que de 11 años o 15 años, un menor, ChatGPT para, bueno, primero empezó para hacer preguntas sobre el colegio, ¿no? De historia, geografía. Después, cuando empezó a entender la onda y ver que era muy empático, por decirlo de una manera, empezó a tocar temas personales. Y ahí habló de que conversó con la inteligencia artificial y le empezó a comentar que estaba teniendo algunos sentimientos o sensaciones de tristeza, de depresión, etcétera. Por lo que se adjuntó como prueba, porque me la leí toda la demanda, me pareció muy interesante, está toda la conversación entre el chico y la inteligencia artificial. Lamentablemente, ¿por qué se demanda? Porque el chico terminó quitándose la vida. Entonces los padres, junto con los abogados, presentaron las conversaciones, y es verdad que la IA, en cierta manera, era demasiado complaciente, cuando la función de un psicólogo es justamente también hacerle ver a la otra persona algo que quizás no quiere ver, poner límites.
o hacerle ver los límites. Y bueno, esta función no la tiene la IA, es propia, creo que del ser humano, y espero que eso sí no se reemplace. Y bueno, terminaron demandando a los padres por el final fatal que tuvo el hijo, y porque bueno, también es todo un tema qué pasa con los menores que utilizan estas plataformas. Claro, sí, ¿no? por supuesto. No hay regulación, está todo como en un gris. Bueno, otro de los riesgos que seguimos advirtiendo en este programa, y así como comentó un poco el uso negativo de la IA, hoy con Marti inauguramos el segmento de divulgación científica con el tema principal, que es el Alzheimer. También se está utilizando IA para detectar síntomas con un método preventivo, ¿verdad? Bueno, sí, en esta ocasión yo les traje un tema que me parecía muy interesante, que es el uso de la inteligencia artificial en Alzheimer. Pero primero vamos a introducirnos un poquito en el tema del Alzheimer, ¿no? Todos conocemos, tuvimos alguna persona cercana que padeció esta enfermedad o que la padece. Pero es importante, bueno, contar un poco cuáles son los síntomas, qué es lo que se observa y qué es lo que sucede en el cerebro cuando estamos teniendo esta enfermedad, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Primero, el síntoma más clásico que todos reconocemos son olvidos. Pequeños olvidos que pasan en el cerebro, que empezamos a olvidarnos cosas como una conversación reciente, como, no sé, un turno médico, distintas cosas pequeñas que después con el tiempo se van acrecentando. Hasta el punto en el que el paciente, cuando aumenta, digamos, esta degeneración cognitiva, empieza a tener cambios hasta en su personalidad, puede tener ira, desinhibición, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que sucede en el cerebro? ¿Qué es lo que sucede para que pase esta enfermedad? Las causas no son del todo conocidas, pero los investigadores todos coinciden en... Acá estamos viendo un videíto, ¿sí? Wow. Que es del National Institute of Health, donde se simplifica un poquito y se grafica qué es lo que pasa en el cerebro. Acá vamos a ir. Hay dos causas que tienen que ver con proteínas. Por un lado, lo que pasa es que se acumulan unas proteínas que se llaman beta-amiloides, formando placas amiloides, que lo que impiden es el correcto funcionamiento de las neuronas y el paso de la señal eléctrica, produciendo inflamación en el cerebro. Después, por otro lado, también tenemos otras proteínas, que son las proteínas tau, que son encargadas de transmitir y de llevar nutrientes en el cerebro. Estas proteínas se juntan formando ovillos y también impiden el paso de la señal eléctrica. Entonces, esto sucede primero en el hipocampo, que es donde tenemos las memorias más recientes. Por eso es lo que pasa en el paciente de Alzheimer, que en un principio, en una primera etapa, lo que le pasa es que se olvida cosas recientes, pero sin embargo llama la atención de que se acuerda de cuando era muy pequeño, de cosas de cuando era chiquitito, cuando iba al colegio. Entonces, ahí lo que estamos viendo en imágenes son justamente las zonas afectadas, ¿verdad? Claro, lo que estamos viendo sería un gráfico de las neuronas, ahí, y lo que es el impulso de la señal eléctrica. O sea, la cantidad de cosas que pasan a nivel cerebral mientras nosotros estamos haciendo cualquier cosa, ¿no? Esas son las terminaciones nerviosas de las neuronas y el impulso eléctrico. Lo que pasa es que, se forman estas placas amiloides o los ovillos de las proteínas tau impidiendo que pase la señal eléctrica. Y acá voy a traer otro tema. Después van a decir qué pasa con todos estos temas. Vamos a llegar a una conclusión entre todos. Tiene una especie de concatenación, si se Claro, quiere. Exactamente. La vía intestino-cerebro, que hoy en día se habla muchísimo. Está muy en boga, de la vía intestino-cerebro, de la microbiota intestinal y la comunicación entre el cerebro y el intestino a través del nervio vago. ¿Por qué? Porque es tan así que el intestino dicen que es el segundo cerebro. El segundo cerebro, exactamente, porque hay muchas terminaciones nerviosas en el intestino y porque está muy relacionado. ¿Qué es lo que pasa? Antes la ciencia y la medicina trataba a cada órgano por separado. Pero
hoy en día se está empezando a observar de una forma integral, que es hacia donde vamos, hacia la medicina preventiva, hacia observar el cuerpo como un todo, ¿no? Como si fuera un reloj suizo que todo funciona perfecto y que una cosa que se desequilibra afecta a las otras. Entonces, la relación entre el intestino y el cerebro es fundamental para poder entender muchas enfermedades. Nosotros en el intestino tenemos la microbiota intestinal, que es una población de bacterias, que tiene que estar equilibrada. Cuando nosotros tenemos una disbiosis, la disbiosis es un desequilibrio entre bacterias beneficiosas y perjudiciales. Entonces, cuando tenemos ese problema, empiezan a suceder cosas. Empieza a haber inflamación, empieza a haber permeabilidad de las barreras, empieza a fluir cosas que no tienen que fluir al torrente sanguíneo y eso produce un desequilibrio. Nosotros estamos rodeados de bacterias. Todo el tiempo en nuestra piel, en nuestro pelo, en nuestro cuerpo. Y tenemos bacterias que son beneficiosas y que nos ayudan y que tienen que estar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En el Alzheimer tenemos biomarcadores. Los biomarcadores son sustancias medibles que tenemos en nuestro cuerpo que indican la presencia de la enfermedad. El Alzheimer empieza 10 años antes de los síntomas. Wow. No puedo creer. El Alzheimer es una enfermedad que tiene factores genéticos y factores ambientales. Entonces, si nosotros encontramos estos biomarcadores, podemos predecir que esta enfermedad va a suceder. Y podemos actuar a través de la prevención y el tratamiento. Tan importante la prevención, ¿no? De hecho, hoy en día no hay una cura para el Alzheimer. Sin embargo, los investigadores coinciden desde hace un tiempo que una forma de prevenir y de evitar, frenar el deterioro cognitivo es a través de dieta y ejercicio aeróbico. Bueno, justamente te iba a preguntar cuánto influye la dieta en el riesgo del Alzheimer. Bueno, de hecho, los investigadores están todos de acuerdo en que es una de las, digamos, medidas fundamentales a tomar. Pero no cualquier dieta, la dieta mediterránea. La dieta que se caracteriza por la zona del Mediterráneo, que es en qué se basa, porque bueno, si decimos que hay que hacer dieta y ejercicio físico, vamos a contar qué dieta hay que hacer. Se basa en verduras, frutas, legumbres, pescados y ácidos grasos poliinsaturados, como es el aceite de oliva. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Este estudio que les traigo es un estudio que se hizo en la Universidad Complutense de Madrid, que lo que se hizo fue, se estudiaron pacientes con un deterioro cognitivo leve, y lo que se hizo fue, se los separó en distintos grupos. Cada vez que se hace un estudio sobre pacientes, se dividen en grupos controles, que son grupos que siguen su comportamiento habitual, grupos que hacen los cambios, y lo que se hizo fue hacer un estudio como si fuera una radiografía completa de cada paciente, donde se estudiaron hábitos, se estudió también análisis de sangre, donde se estudiaron estos marcadores biológicos, se estudió materia fecal para ver la microbiota intestinal de cada uno de estos pacientes. Y en función de esto, lo que se hizo fue, se diseñaron suplementos vitamínicos para estos pacientes. Sobre algunos pacientes se hicieron suplementos vitamínicos estándar y sobre otros se hicieron suplementos vitamínicos orientados, especializados para cada uno de ellos, con inteligencia artificial. ¿Cuánto trabajo, no? Acá en esta ocasión veníamos hablando digamos, del lado negativo de la inteligencia artificial, ahora vamos a hablar del lado positivo de la inteligencia artificial. En este caso se utilizó para hacer un tratamiento orientado, específico y reduciendo el tiempo. Entonces fue realmente muy útil para esta ocasión, ¿no? Porque, ¿qué es lo que pasa? El paciente de Alzheimer le cuesta adquirir nuevos hábitos, le cuesta cambiar su alimentación, entonces el suplemento vitamínico hace que sea mucho más fácil, ¿no? Adquirir este hábito y observar que el beneficio de esta dieta, de esta alimentación en su enfermedad,
¿no? ¿Cómo utilizaron la IA justamente para implementar este método? Usaron ese mapa genético, ese mapa, digamos, esa radiografía de cada uno de los pacientes, donde se les preguntó sobre su actividad física, sobre su alimentación, sobre también su cognición, el grado del Alzheimer que tenían, sobre su salud, sobre su microbiota, y con toda esa información se desarrolló un suplemento a medida. Lo que sí cabe decir, y lo vamos a remarcar en este programa, la guía no es que reemplaza al diagnóstico médico, está claro. La última pregunta, como para cerrar el tema, y salvo que las chicas tengan algo como para preguntar también, ¿a qué señales deberíamos prestarle atención? Bueno, en realidad lo primero que se manifiesta son pequeños olvidos, pero en general, hay factores genéticos que son importantes y no es un estudio que se haga habitualmente porque es costoso, pero bueno, muchas personas que pueden hacerse los estudios de los marcadores biológicos si es que tienen muchos antecedentes familiares con esta enfermedad. Wow, qué interesante. Pero bueno, más allá de que prestarle atención, me quedo con que, digamos, la dieta y el ejercicio físico pueden prevenir o pueden detener el avance de una enfermedad. Lo importante que es esto, ¿no? Mantener esa dieta equilibrada y el ejercicio. Así que, chicas, ejercicio, mucha actividad física y la dieta fundamental, obviamente. Fin de semana, cada tanto nos podemos dar algún gustito, algún permitido, como dice Caro. Caro anda venteando, así que no sé si se da esos permitidos. Sí. También entrenando. ¿Vos entrenás? ¿Haces algo? Hago gimnasia artística. Ah, wow, bueno. Clarísimo. Tenemos acá un perfil de la mesa totalmente versátil. Muy diverso y muy versátil. Martina, te esperamos muy pronto. Muchísimas gracias por traernos esta información, esta data científica a la mesa. Bueno, muchas gracias a ustedes. Ahora sí, como les prometía al inicio del programa, vamos a estar conversando con Manu Colombo, él es coach ontológico y sistémico, acerca de los mandatos familiares, las creencias heredadas, y sobre los hilos invisibles. Tenemos un tipcito. Honrar a los padres implica reconciliarte con la vida, recuperar la energía que estaba atrapada por el juicio, el dolor, la resistencia, y transformarla en energía vital. De los mayores desórdenes en relación a los padres sucede que nos queremos poner por encima de ellos, porque todavía tenemos reclamos sobre cómo nos amaron, porque todavía tenemos reclamos sobre cómo nos hubiera gustado que nos traten, cómo nos hubiera gustado que sean con nosotros. Honrar a los padres y darles su lugar implica reconocer que nuestra vida fue dada a través de ellos, que ellos vinieron antes, que nosotros llegamos después, y que tomamos todo tal como se presentó. Uno de los hilos invisibles que más está presentes en todos nosotros. Muchas de nuestras acciones se truncan por no poder tomar contacto con nuestro origen, por no poder honrarlo. Bueno, ya estamos en comunicación con Manu Colombo, coach ontológico y sistémico, a propósito de los mandatos familiares, las creencias heredadas y cómo nos afecta en la vida adulta. Manu, ¿nos escuchás? Sí, los escucho. ¿Cómo están? Bienvenido, Manu, a Algo Está Pasando. Muchísimas gracias por esta comunicación. Un tema sumamente interesante para nosotros e importante también para la audiencia. ¿Qué son los hilos invisibles? ¿Qué gran título de libro, primero? Qué gran título, ¿no? Sí. Bueno, los hilos invisibles tiene que ver con todo eso que muchas veces nos limita, nos atrapa y no nos permite lograr la vida que tanto deseamos, ¿no? Yo tengo una escuela de coaching por la cual han pasado ya miles de alumnos y siempre me dicen, Manu, yo ya sé lo que quiero. Ya sé que quiero esta pareja, ya sé el tipo de trabajo que quiero, pero hay algo que me frena, hay algo que no me permite lograrlo.
¿no? Y los hilos invisibles tienen que ver con eso que todavía no llegamos a percibir, pero nos frena energéticamente. Y no entendemos por qué no nos estamos pudiendo mover. Por qué a veces cuando tenemos un proyecto de repente fracasamos. O de repente estamos en una pareja, se arruina, ¿no? Entonces terminamos generando discursos como, bueno, todos los hombres son iguales o todas las mujeres son de tal o cual manera, ¿no? Esos son los hilos invisibles que muchas veces a nosotros nos atan y nos atrapan. Yo lo que hago en este libro es integrar dos grandes disciplinas, que son el coaching ontológico y la mirada sistémica, que está basada en las constelaciones familiares, ¿sí? Para poder acompañar a las personas a que puedan empezar a hacer visibles esos hilos, trabajarlos, integrarlos y finalmente cortarlos para seguir su propio destino, ¿no? Así como tiene la portada del libro, que es una tijera gigante. ¿Cómo, Manu, identificamos un mandato familiar, por ejemplo? Bueno, ¿cómo lo podemos identificar? Yo creo que, sin duda, primero, los mandatos son hilos, ¿sí? Son hilos muy gruesos que nosotros tenemos y son muy difíciles de cortar. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones nosotros no los vemos y forman parte de nuestra identidad y ni siquiera los cuestionamos a esos hilos, ¿no? Entonces, uno de los más gruesos como mandatos a veces es la fidelidad al sistema familiar. Claro. Muchas veces nosotros vivimos sosteniendo mandatos, creencias, incluso frustraciones que no son nuestras, pero que repetimos por lealtad al clan. Entonces no nos permitimos ir más allá por miedo a traicionar o a quedar afuera del sistema, porque nosotros sentimos que si hacemos algo por fuera de las reglas de nuestro sistema familiar, por ejemplo, quedamos fuera del sistema. Yo te lo puedo poner con un ejemplo muy sencillo y muy claro. Sí, por supuesto. Yo soy licenciado en Relaciones del Trabajo, soy profesional de recursos humanos. Durante muchos años trabajé en recursos humanos y cuando de repente me formé como coach y anuncié a mi familia que me iba a dedicar a esto, me dijeron, vos tenés que estar loco, ¿no? Era como, había una creencia como, no, vos tenés que seguir la carrera universitaria, tenés que hacer carrera en una empresa multinacional y si es gigante mejor y si alcanzás la gerencia o la dirección, mejor todavía, ¿no? Pero no se comprendía lo que le estaba pasando a mi corazón, que yo ya no estaba resonando con esa carrera. Otro hilo que es muy fuerte también, a modo de mandato de creencia que está en el aire, es el qué dirán, ¿no? Como ese condicionamiento social que nos lleva a postergar muchas veces decisiones, ¿no? A elegir desde lo que se espera de nosotros y no desde lo que verdaderamente nosotros sentimos. Lo que nos paraliza muchas veces no es la falta de deseo, sino como la mirada de los otros. Claro, y muchas veces nos limita el contexto, ya sea familiar, laboral, en esto de los roles que cada uno cumple. Y además, digo, hay como una cuestión también de incomodidad, ¿no? Me imagino que te referís a eso, a la incomodidad que sentimos haciendo una actividad o con ciertos temas familiares que nos limitan para seguir avanzando. Claro, total. Mucha gente no se permite ser, ¿no? Yo siempre digo, abraza tu verdad. Todos sabemos cuál es nuestra verdad. Todos sabemos en qué espacio ya no funcionamos, en qué espacio ya no queremos pertenecer más. Y a veces esos espacios son relaciones. Pero no los soltamos por el qué dirán. Si me separo, ¿qué van a decir? Si dejo este trabajo, ¿qué van a decir? Si cambio de identidad, de profesión, ¿no? ¿Qué van a decir, ¿no? Y también están los hilos como más sutiles, que esos hilos pueden ser lo de las expectativas, ¿sí? No solo las que los demás tienen sobre nosotros, sino las que nosotros mismos nos vamos imponiendo, como creyendo que deberíamos ser de determinada manera para sentirnos valiosos. Y esto es impresionante porque le sucede a muchas personas, ¿sí? Que sienten que para poder tener valor tienen que comportarse de cierta manera o tienen que alcanzar ciertos logros, ¿no? Es una idea totalmente fantasiosa, porque no tenemos que alcanzar nada para poder considerarnos valiosos, ¿sí? Y estos hilos no se cortan de un día para el otro, ¿sí? Primero hay que poder hacerlos visibles, hay que ponerles el nombre, reconocerlos hasta incluso en el cuerpo, es decir, cómo me paralizan, cómo no me permiten lograr las acciones que tanto deseo, ¿no? Cómo impactan en mis emociones, cómo impactan en mi lenguaje. Eso es muy interesante también, cómo impactan en las emociones. Claro, total. Porque imagínate que una persona quiere encontrar una pareja, ¿no? Pero el hilo invisible le dice que todos los hombres no son lo mismo, no son buenos, ¿no? Y bueno, todos los hombres son iguales. Vive bajo ese paradigma, ¿no? ¿O para qué
casarte, o para qué una pareja, o para qué estar con alguien, seguramente eso va a impactar en su mundo emocional a través del miedo. Y esa persona se va a paralizar, pero en su deseo va a estar la intención de querer formar una familia o de querer estar con alguien. Pero en su emocionalidad, cada vez que se le presenta ese alguien, se paraliza, siente miedo, ¿sí? Y esto también va a aparecer en el lenguaje. ¿Por qué? Cuando yo hablo con la persona y le digo, bueno, ¿y qué es lo que te detiene? La persona tiene un discurso armado perfecto para contarme por qué no avanza en esa dirección, ¿sí? Como pareciera que se está contradiciendo todo el tiempo, ¿no? Todas las personas tenemos un cuentito súper armado para quedarnos en los lugares en los Una que especie de estamos. relato, de máscara, Claro. de creencias, sobre todo de esto de las creencias heredadas, ¿no? Claro, y esas creencias tienen un relato y también tienen un cuerpo. Y también tienen una emocionalidad. Entonces yo te lo puedo contar como compungido, como, no, sí, porque en realidad siempre me pasó que... ¿No? Y hasta me pueden hasta caer lágrimas, porque somos grandes actores los seres humanos, ¿sí? Si estamos en lugar de víctima, no salimos nunca de ahí. Nos encanta estar ahí. Jugamos a diferentes roles, siempre, en todos los vínculos. Y es propio del ser humano eso, pero uno tiene que poder reconocer en qué rol está para poder hacerlo consciente y poder salir de ese lugar. Por ejemplo, esto se escucha muchísimo. La plata no alcanza, los políticos son todos corruptos. Es todo así, pero no todos vivimos de la misma manera y estamos en el mismo país, bajo los mismos políticos y en la misma situación. ¿Qué es lo que hay de diferencia entre vos y yo? ¿Sí? Y esto puede generarle algo a la persona que lo escucha, ¿no? Puede decir, ay, no me gusta lo que está diciendo. Es que, ¿sabes qué? Te estoy llevando a un espacio de igual a igual, para que te puedas mirar, puedas tomar contacto con tu valor y puedas hacer algo bueno con quien sos. ¿Sí? Todos tenemos las mismas posibilidades. Podemos mirarnos, podemos repensarnos, podemos reflexionar, pero hay veces que el cuerpo está tan adiestrado que ni siquiera se permite accionar en una dirección o en otra. ¿Sí? Ni siquiera se permite sentirlo a ese futuro que tanto quiere. Es como que estamos en un piloto automático y nos cuesta llegar a la reflexión y sobre todo al reconocimiento de estas cuestiones. Claro, total. Nos cuesta mucho. Y nosotros vivimos con huellas. En realidad son grandes huellas que muchas veces dejan nuestros padres o los cuidadores que nosotros tenemos, ¿sí? No es que la forma de vivir que tenemos ha sido inventada 100% por nosotros. Quienes hayan sido nuestras figuras de crianza dejan marcas muy profundas en nuestra identidad y muchas veces sin siquiera saberlo, ¿sí? Como pusieron en el video anterior, ¿sí? Uno debe reconocerlos a los padres como en la jerarquía que ocupan. Por eso esto no se trata de juzgarlos, sino de entender que fuimos modelados en función de sus creencias, de sus miedos, de sus propias historias no resueltas, ¿sí? Y eso deja huellas, que si nosotros no las revisamos, condicionan nuestras decisiones, nuestros vínculos y hasta incluso nuestros deseos. Es decir, nosotros cuando decimos es que porque lo siento así, por eso lo hago, y yo digo, bueno, chequeemos lo siento así. ¿Sabes por qué? Porque decís lo siento así, pero se te ve la cara triste, se te ve apagado, se te ve con una pulsión a la muerte inmensa. Entonces, revisemos esa declaración que estás trayendo, porque lo siento así. ¿Será que lo sentís así o será que el miedo te detiene? ¿O será que la fidelidad a los que te criaron te frena, ¿no? Entonces, también por supuesto que hay huellas de generaciones anteriores, ¿sí? Incluso de historias que ni siquiera nosotros conocemos, que no son ya de papá o de mamá. Y lo sistémico tiene esa fuerza, nos impulsa a repetir destinos o a cargar con dolores que no son nuestros. ¿Por qué cargamos con destinos que no son nuestros? Por amor o lealtad inconsciente. Manu, sos clarísimo, estoy seguro que hay gente detrás que está resonando con lo que estás diciendo. Tengo millones de preguntas para hacerte, pero abro un poco las preguntas a la mesa, porque la verdad si no nos quedamos todos así en silencio, porque de alguna u otra forma a cada uno algo de lo que decís le está llegando. Yo te quiero hacer una pregunta, porque cuando te presentó Damián habló de que sos coach y además participás o dirigís una constelación familiar. Quería preguntarte para la gente que nos está escuchando, ¿qué es una constelación familiar? ¿En qué consiste? Perfecto. La constelación tiene que ver con una imagen, ¿sí? Uno genera una imagen de la situación actual del sistema, de cómo está, y uno lo que busca en esa imagen es qué es lo que le está faltando como contexto para lograr el contenido que tanto quiere.
¿Qué es lo que quiere una persona que le suceda? De repente tiene una enfermedad y quiere entender por qué está enfermo, por qué está padeciendo eso. O de repente una pareja, no pueden tener hijos. Ok, lo que dice esta mirada es que en nuestros contextos hay elementos que están faltando, y esos elementos que faltan pueden ser un orden, puede ser integrar a alguien del sistema, ¿sí? Y esto impacta de esta manera. No podés tener hijos, no podés continuar tu linaje, o contraes una cierta enfermedad o lo que fuera. Y es muy clarito esto, cómo se ve en el campo. Si alguna vez participaron de alguna constelación o algún trabajo sistémico, es muy hermoso porque el campo lo muestra de manera muy, muy clarita, ¿sí? Entonces, de repente uno puede observar que uno no puede traer hijos porque tuvo un aborto y ese aborto no fue reconocido, ¿sí? A ese aborto no se le reconoció como hijo. Entonces, el trabajo que hay que hacer es primero reconocerlo, integrarlo como el primer hijo para poder darle paso a los que siguen, ¿sí? O hay veces que se puede llegar a ver una fidelidad inmensa frente a algo, ¿no? Como el amor no vivido de mi bisabuela o de mi abuela. Entonces, cuando entramos al campo nos damos cuenta que esa persona que lo que quiere trabajar es no puede tener parejas, nos damos cuenta que su mirada se gira a esa bisabuela, ¿sí? Es decir, que tiene un amor inmenso por esa abuela. Entonces, por fidelidad, le dice yo por vos o yo como vos, ¿sí? Y van repitiendo la historia. En esos trabajos lo que hacemos es que cada uno se pueda parar en su lugar de fuerza, ¿sí? Es decir, ahora yo sigo mi destino, ahora yo quiero construir mi vida. No tengo que vivir lo que vos viviste para poder ser parte de este sistema. Yo ya soy parte de este sistema porque nací en este sistema, ¿sí? En eso consiste un trabajo sistémico. Es súper interesante. Súper interesante. Yo no participé nunca, pero sí me han contado gente cercana y me dijeron que es increíble cuando sea una constelación, que cada persona, es como si fuese una actuación, corregime si me equivoco, pero dice que es increíble como personas que no saben lo que está pasando o la situación se ponen en el papel y se desarrolla la escena y dicen que es increíble realmente. Y claro, que uno entra en el campo, que se lo llama campo mórfico, y enseguida empiezan a aparecer las sensaciones en el cuerpo. Enseguida uno se gira, llora, se tumba y todos esos movimientos se interpretan, ¿sí? Y también a mí me pasó algo, tanto con la mirada sistémica, con el coaching. Yo sentí que ambos, separados, son disciplinas que quedan cortas para poder acompañar a una persona, ¿sí? A mi espacio llegan personas que me dicen, Manu, hace 20 años que vengo constelando, constelo todo, pero no hay cambios. Claro, porque no basta solamente con mirar. Uno a veces quiere ir a la constelación y quiere quedarse en la cama esperando que los cambios sucedan. No, hay que tomar acción. Y hay veces que si el terapeuta no sabe acompañar, no va a poder lograr esa intervención que el consultante necesita. Entonces, por eso lo que yo hago en mi método, que es Manu Colombo MOV de movimiento, es integrar ambas disciplinas, coaching ontológico y mirada sistémica. Entonces, cuando es requisito, cuando es necesario poder verlo en el campo, lo vemos en el campo. Y si no, seguimos con la metodología de la pregunta, de la interpretación, tal como propone el coaching ontológico, y diseño de acciones, y cómo nos vamos a sostener en esa nueva coherencia y demás, ¿sí? Porque uno está habituado a hacer de una cierta forma. A mí me cuesta un poco porque soy muy escéptica, la verdad. Sí considero esto de la autocrítica, que muchas veces nosotros nos auto-boicoteamos, pero sí considero que no todos partimos como de las mismas posibilidades. Sí podemos cambiarla, pero bueno, creo que hay contextos y contextos. Pero bueno, no sé, tendré que averiguar un poco sobre esto porque no conocía. Por ahí hay momentos también, ¿no? Que uno está como más o menos predispuesto. Estoy seguro que Martina quiere hacer una pregunta, porque la veo ahí anonadada escuchándote. Sí, bueno, me pareció muy, muy interesante todo lo que contás, en especial tu forma de relatarlo también, es muy agradable. Y que nos cuentes un poquito más, por ejemplo, en qué ámbitos se puede aplicar el coaching. El coaching se puede aplicar en todos los ámbitos de la vida, hasta incluso en las empresas, ¿sí? Las personas quieren resolver cuestiones que son personales o incluso en una organización de resultados, de objetivos, y no los pueden lograr porque uno está totalmente adaptado al contexto al cual forma parte, ¿sí? Entonces necesita de un otro que le haga una pregunta o que lo saque de ese contexto para que mire. Es como si fuéramos los peces dentro de una pecera. El pez está totalmente adaptado a la pecera.
se da cuenta que forma parte de una pecera cuando lo sacamos del agua y hace esto, ¿sí? Lo mismo sucede con el ser humano. El ser humano, cuando le hacemos una pregunta que incomoda, se dio cuenta que estaba su biología totalmente adaptada al contexto en el que está. Es decir, que sus biologías y mi biología están totalmente adaptadas al contexto en el cual estamos, es decir, cultural. Por eso cuando de repente hacemos un viaje y nos encontramos frente a otra cultura, nos incomodamos. Y cuando nos incomodamos me refiero hasta con el paladar, con las comidas, con el tipo de relaciones sexuales que tienen, con el tipo de forma de vincularse, con la forma de trabajar, ¿sí? Es como hasta extraño para nuestra biología. Y entonces lo primero que aparece es el juicio. El juicio es el mundo en el cual yo vivo. Y en un trabajo de coaching lo que hacemos es ampliar ese mundo, ampliar ese juicio. ¿Para qué? Para que la persona pueda encontrar muchas posibilidades donde antes ni siquiera lo veía. ¿Sí? Antes veía pura negativas y a través de ese mundo amplificado uno puede operar. Pero ese juicio no solamente es algo lingüístico, no es algo que habita acá en la cabeza, en el cerebro, sino en el campo, en la mente extendida, como dice Rupert Sheldrake. Nosotros somos una mente extendida, es decir, estamos generando todo el tiempo un campo en el cual logramos que sucedan cosas, ¿sí? Podríamos verlo con la ley de atracción o como querramos, pero eso ya nos meteríamos como en otro espacio. En un plano más metafísico. Manu, en un plano más metafísico. Sí, pero es bien interesante poder ver cómo cuando modificamos nosotros nuestro mundo, se modifica todo nuestro ser, nuestra emocionalidad, nuestra biología, y podemos empezar a acceder a acciones que antes ni siquiera teníamos disponibles. Manu, ¿y cuáles son las consultas más habituales con los que llegan las personas? Las consultas más habituales tienen que ver normalmente con parejas o con no atreverse a soltar algo, ¿sí? Y soltar algo puede ser soltar una relación, soltar un trabajo. Mucha gente se acerca porque quiere de repente trabajar de manera independiente y soltar la relación de dependencia. Este tipo de cuestiones sucede todo el tiempo. O de repente están atrapados en un dolor como la pérdida de un hijo o una muerte de un ser muy querido. Y ellos sienten que les falta energía. Entonces se acercan porque quieren trabajarlo, porque sienten que no le encuentran el propósito a su vida. Dicen, che, la verdad que mi vida se convirtió en una rutina, ¿sabes qué? No sé, parece que estoy cambiando tiempo por plata y ni siquiera llego a fin de mes. Y en el medio quedo cansado. Y no sé cuál es el sentido entonces de esta vida. Claro. Ya tengo 40, ya tengo 50 y se me está yendo la vida, Manu. Porque el proceso en el medio es doloroso, ¿no? Muchas veces. El proceso es incómodo. Sí, es incómodo el proceso, muchas veces, pero yo siempre tengo una propuesta donde acompaño a las personas a que sea con otros el proceso. Y es mucho más llevadero, es hermoso lo que sucede. La gente termina el recorrido personal con una sonrisa en la cara. Y yo siempre les digo, sáquense una foto de cómo están cuando empiezan este proceso. Porque cuando lo finalicen van a estar distintos, ¿sí? La piel les cambia. La gestualidad les cambia, hasta el cuerpo les cambia. Es increíble todo lo que sucede y no es porque sea un nutricionista, es porque no hago nada de eso. Pero es increíble todo lo que le sucede. También hay que decir que no son soluciones mágicas, ¿verdad? Manu, tenemos que llegar al final de esta conversación. Nos encantaría seguir, pero el tiempo nos apremia. Sabemos que vas a estar dando una charla ahora en diciembre. Contanos dónde, cómo se pueden contactar contigo. Bueno, genial. Sábado 13 de diciembre en el Teatro Lola Membrives será la presentación del libro Los hilos invisibles, con prólogo de una psicóloga amiga, Pilar Sordo. Así que ahí los vamos a estar esperando. Y ese día me va a estar acompañando un coach y periodista amigo que es Mario Masachesi. Así que qué bueno. Ahí los estaremos esperando para ¿Estamos todos invitados? Vamos, Obvio que están invitados. Seguramente sí, vamos a estar ahí. Invitados. Sería muy lindo que puedan estar. Va a haber muchas personas que seguramente conozcan, pero más allá de la presentación en sí del libro, el contexto que se va a generar. ¿Sí? El contexto energético para que se van a ir con una sonrisa y con muchas ganas también de agradecer, de perdonar y de hacer más declaraciones de amor. Seguramente eso va a suceder después de esa conferencia de Los hilos invisibles. Manu, seguramente así será. Nos vemos pronto entonces, seguramente ahí en la presentación de tu libro. Te mandamos un gran abrazo desde Algo Está Pasando. Un placer, chicos. Muchas gracias. Gracias. Chao. Chao, gracias.
Y ahora estamos llegando al final del programa, pero antes quisiéramos mencionar nuestras redes para que nos sigan a través de la voz de nuestra locutora y productora Lalesca Villanueva. Hola Dami, ¿cómo estás? Así es, nos pueden seguir en nuestro Instagram @algoestapasando.ok y en nuestro YouTube @aepasando. Muy bien, y esto no es verso, esto es metaverso, de lo que va a hablar Caro Arias. Caro, todo tuyo. Tenemos un tapecito para ver rápido, si querés. Sí, dale, vamos con el tape. Muy bien. Is Meta Ray-Ban Display. These are glasses with the classic style that you'd expect from Ray-Ban, but they're the first AI glasses with a high-resolution display and a whole new way to interact with them, the Meta Neural Band. The display is large enough to watch a video or read a thread of messages. It appears in one eye, it's slightly off-center so it doesn't block your view, and it disappears after a few seconds when it's not in use so it doesn't distract you. So for the glasses, we're replacing the keyboard, mouse, touchscreen, buttons, dials, with the ability to send. Bueno, gracias por el tape ahí que me pasó la jefa. Vamos a estar hablando un poco de qué es el metaverso. Ahí vimos una especie de videíto en donde está Mark Zuckerberg haciendo presentación de unos nuevos lentes que lo que permiten es realizar un montón de diferentes actividades, pero en un espacio nuevo. Bueno, el metaverso es eso, es un nuevo espacio virtual que se da para que a través de los avatars, es decir, nosotros dentro del espacio virtual podamos realizar diferentes operaciones económicas, sociales, entre otras. A ver, tal vez lo ven ustedes como muy ciencia ficción, pero esto ya está hoy día. Generalmente se observa el metaverso en actividades como son las educacionales o en los videojuegos. Hoy se utilizan anteojos o dispositivos de realidad virtual en donde te colocas un visor y vos ingresás en el metaverso a través de tu avatar. Esto se da en los juegos, en los videojuegos de los chicos, de adultos, en donde a través no solo de este visor, sino también a veces con vestimenta adecuada uno puede sentir lo que está sucediendo en el metaverso. Yo cuando hablo del tema metaverso siempre sitúo una película que fue hace mucho tiempo atrás que se llama Oasis, que yo la veía esa película, creo que fue en el 2020, no, ni siquiera, 2018, digo, ¿cómo puede ser que esta película esté pasando esto? Bueno, hoy está pasando lo que pasa en Oasis. Las personas se pueden colocar este visor, crean su propio avatar, yo creo mi imagen dentro del metaverso y puede ser que mi imagen no sea la que ven ahora en la realidad terrenal, sino que yo me hago rubia, con ojos claros y me meto en el metaverso. Damián se mete también en el metaverso. Por supuesto, todos nos metemos. Se hace morocho, se hace más alto. Yo ya tengo ojos claros, perdón a la mesa, discúlpenme. Y se pueden realizar diferentes tipos de operaciones. Acá estamos hablando de un videojuego. Todavía no estamos en el metaverso como era en la serie Oasis, en donde si yo quiero estar ahora en Cancún, me pongo el visor y estoy en una especie de villa, pero estoy en Cancún poniéndome el visor. Bueno, vamos camino a eso. El metaverso, en realidad el término metaverso nace de una serie de ciencia ficción en Estados Unidos en el año 1992, que lo que refleja es una realidad paralela a la terrenal, pero es una realidad digital, ¿sí? O el término surge de una saga de ciencia ficción, que hoy el metaverso está en día. Y ahí lo que vemos es que Mark Zuckerberg lanzó estos anteojos, que en realidad no es el metaverso como lo acabo de explicar que sean los videojuegos, que lo que permite es, colocándome esa especie de lente, yo puedo entrar en mi WhatsApp, respondo, yo puedo, por ejemplo, correr una carrera y me va a decir cuánto me falta, qué distancia tengo de un lado a otro, quiénes están también corriendo, porque también si ustedes entran en el sitio web de Mark Zuckerberg e incluso van a la página específica de estos lentes que ya están a la venta, hay carreras en donde todos tienen estos dispositivos, estos lentes, y entre ellos van viendo qué distancia hay de uno a otro, quién está llegando a la meta o no. Digo, esto es algo que ya vino para quedarse. E incluso les digo más. Dicen que los teléfonos móviles como los que tenemos nosotros acá en el piso van a desaparecer y vamos a estar todos con esos lentes. Ay, no. Oh, así que vienen con miopía porque yo tengo por eso yo digo, a mí me soluciona un montón de cosas. Para adaptar a todas las deficiencias que obviamente en la mesa. Están cuestiones que tienen que ver con el marketing, no solo con cuestiones de salud, en donde vamos a poder ver bárbaros, sino que también si ustedes ingresan en la página de los OutKit Meta, lo que van a ver es que hay lentes
recontra progre, animal print. Digo, bueno, no es, hay estrategia de marketing totalmente como adaptable a cada persona, por lo que... Exactamente, pero lo que digo es que ya no estamos hablando de un teléfono como el que tenemos, sino que hoy lo que se vienen son esos lentes donde nos van a sumergir en el metaverso, no desde el punto de vista de un avatar, pero sí hacer todo lo que hacemos desde el celular, pero desde los lentes. Me parece un horror. Me parece demasiado. Se van a tener que estar acostumbrando porque vamos a estar todos con lentes. Ay, no. El futuro llegó hace rato. ¿Cómo la pasaron? ¿Bien? Muy bien. ¿Cuánto contenido de calidad, ¿no? Y tecnológico. No sé si, sobre todo en esta mesa. Sí, muy tecnológico. Y como les digo, el metaverso, la IA vinieron para quedarse. Y siempre hay que ver qué cosas positivas tiene, qué cosas negativas, y como todo, obviamente, la revolución disruptiva está para quedarse, veamos nosotros qué podemos hacer para utilizarla de manera adecuada y evitar todos los riesgos que también genera. Excelente, clarísima, Caro, como siempre. El futuro llegó hace rato y nosotros hace un ratito que nos tenemos que ir. Así que, por nuestra parte, hasta aquí llegamos. Nos vemos la semana que viene con más de Algo está pasando. Una cita semanal con lo que nos importa de verdad. Chau. Chau. Chao.